Hola, muy buenas noches, tardes o días, depende de dónde se conecten. Mi nombre es Richard Pinargote Rodríguez, soy médico imagenólogo, miembro de la Sociedad de Radiología y Diagnóstico por Imágenes Manabí y docente universitario de la Facultad de Medicina de la Universidad Laica Eloy Alfaro de acá de Manabí. Levantamos esta señal desde la ciudad de Puerto Viejo, siendo acá domingo 19 de abril del 2020 y cuando en este momento son las 20 horas con 3 minutos. El fin de estos videos es llevar adelante información contrastada, información de tipo científica, información que oriente e información que aclare muchas cosas a la ciudadanía en general y también para un grupo de colegas que se unen de forma particular. También tenemos la presencia de muchos estudiantes de la carrera de medicina y creemos que este puede ser un buen vínculo también para encaminar dentro de lo que les está tocando vivir esta pandemia como tal. Iniciamos siempre llegando con un fuerte abrazo a todas las personas que tienen o están padeciendo algún tipo de enfermedad, en especial aquellos que están lidiando contra el COVID-19 y entendemos el grado de preocupación y de angustia al máximo una vez que están conectados con esta enfermedad. Sin embargo, es interesante ya entender que muchas personas han salido de esto y los testimonios de ellos siempre van a ser favorables. Igualmente, un abrazo muy solidario a todas las personas que en su núcleo, en su entorno, han perdido un miembro, ya sea por COVID-19 o por cualquier otro tipo de patología que de pronto, en otras circunstancias, no se hubiera dado de esa manera. Un fuerte abrazo solidario, muy especialmente al doctor Jorge Elías Chanalata, que el día de hoy ha fallecido su señora madre. Nos unimos en un fuerte abrazo, en una oración profunda y que Dios mediante se den las mejores condiciones para que el paso de aquí hacia la perpetuidad se dé de otra manera. Nosotros solemos comenzar a hablar de la estadística y vamos a tocar ese tema. En la estadística de hoy que tocamos acá en el Ecuador es la que nos otorga, nos entrega el Ministerio de Salud Pública y nos regimos en base de ello por considerarla información oficial, sin que necesariamente signifique que sea la información más certera y precisa de lo que se pueda esperar. En virtud de ello, al día de hoy, domingo 19 de abril, tenemos confirmados 9.468 casos, hay 474 personas fallecidas, hay 8.965 personas descartadas y hay 1.061 casos con alta hospitalaria. Esta cifra que se maneja como alta hospitalaria, creo que el Ecuador es el único país que la maneja de esa manera, porque en todos los países la manejan como casos recuperados o casos curados. Pero bueno, aquí van las cosas por acá. Y también tenemos a más de los 474 personas fallecidos, tenemos a 817 personas fallecidas sin comprobar que se trata de COVID-19, pero con una alta sospecha de que lo sea. Entonces, más o menos ya estamos pasando con estos datos la cifra de más de 1.100, 1.200 personas fallecidas, ¿sí? Según los datos que el mismo Ministerio de Salud Pública nos entrega. En virtud de ello también entregamos o hacemos una pequeña recopilación a nivel mundial, cómo está marchando esto. Para hoy día, domingo 19 de abril, el primer país que se mantiene y va a ser difícil que algún otro país lo pueda desbancar es Estados Unidos, con 759.000 casos por encima de esto. Segundo, España por encima de 198.000. Tercero, Italia por encima de 178.000. Perdón. Francia por encima de 154.000. Alemania por encima de 145.000. Reino Unido sexto por encima de 121.000. Turquía séptimo por encima de 86.000. China pasó a octavo puesto por encima de 83.000 e Irán tocando los talones por encima de 82.000. Habíamos manifestado el día de ayer que no se asombren si hoy día ocurría esto, y ocurrió al menos con Turquía, y yo creo que ya el día de mañana Irán desplazará del octavo puesto a Turquía, el día de mañana Turquía desplazará del octavo puesto, Irán desplazará del octavo puesto a China y China pasará a ser el noveno puesto. Entonces vemos cómo crecen
increíblemente. Y de aquí viene un sinnúmero de países que están entre el orden del 32.000 a por encima de 42.000. Y de orden descendente a ascendente está Holanda, Canadá, Bélgica, Brasil y Rusia. Con Rusia cabe anotar un detalle que está teniendo también un crecimiento exponencial, ya está por casi 43.000 casos. Entonces, en Rusia definitivamente la perspectiva es que comiencen a aumentar más esos casos y también no será extraño que en algún momento comience a tocar la cantidad de casos que tiene China. Sí, es un dato importante. Luego, otro dato que nosotros entregamos diariamente es la relación que hay de los casos con respecto a Latinoamérica, nuevamente tomando siempre como referencia por contiguidad, por la relación de filiación, por la cantidad de migración, etcétera, a Estados Unidos para tener como parámetro Estados Unidos. Dicho de esa manera, Estados Unidos cuando ya tenía 755.533 casos, habían 40.461 personas fallecidas. Brasil se puede decir que es el primero en Latinoamérica como tal, con 38.654, con 2.462 personas fallecidas. Perú es el segundo con 15.628 casos y 400 personas fallecidas. Chile tiene 10.088 casos con 133 personas fallecidas. Estamos nosotros, Ecuador, con 9.468 casos y 474 personas fallecidas. México se encuentra en quinto puesto con 7.497 casos y 650 personas fallecidas. Sí, y aquí viene un grupo de algunas naciones, entre ellas República Dominicana con 4.680 casos, 226 personas fallecidas. Panamá 4.273 casos, 120 personas fallecidas. Colombia 3.621 casos con 166 personas fallecidas. Argentina 2.839 casos con 132 personas fallecidas. Cuba 1.035 casos, 34 personas fallecidas. Bolivia 520 casos con 32 personas fallecidas. Y Venezuela 227 casos, 9 personas fallecidas. La cifra de Venezuela no se ha movido desde el día de ayer. No tengo conocimiento si sea por falta de datos, si sea porque la campaña que están realizando ellos es interesante o si sea porque de pronto esconden datos como muchos otros gobiernos lo están haciendo. En todo caso, tengo entendido que en Venezuela están activando lo que se denomina brigadas barriales y activan a que grupos de acción de salud, grupos de promotores de salud, vayan a los barrios y sepan en qué barrios comienzan a haber personas que pudieran tener síntomas similares al COVID-19 y comenzar a tener una cuarentena con bajo vigilancia estricta. Si fueran verdad las cifras que maneja Venezuela, parece que esta forma de llevar adelante esto está funcionando. Entonces, ojo, nuevamente, nosotros tenemos que mirar todo lo bien que hace el resto del mundo, tenemos que ver todo lo mal que hace el resto del mundo, como así también todo el mundo ve lo mal que hacemos nosotros. Por ejemplo, hoy en un diálogo que la alcaldesa de Bogotá, que si mal mi memoria no me falla, se llama Claudia López, ella expone muy claramente cómo está presentándose la curva o el percentil de crecimiento que tiene los casos a nivel de Bogotá e indica todo el panorama que se puede avisorar en virtud de ello y manifiesta la importancia de mantener la salud y lastimosamente toma como ejemplo de lo que no se debe hacer, de lo que no se debe actuar a Guayaquil y también a Nueva York. Entonces, así también como nosotros deberíamos copiar las buenas cosas que se hacen en otros lados, lastimosamente estamos sirviendo de mal ejemplo de lo que no se debe hacer. Y dentro del país también lo sabemos, ¿sí? Muchas ciudades están llevando adelante las mismas prácticas que comenzamos a manifestar de lo que ocurrió inicialmente con Guayaquil y de pronto no sería extraño que comiencen a haber otros focos, ¿sí? Obviamente no tan multiplicados porque la población mayoritaria la tiene Guayaquil, pero otros centros poblados del país pudieran tener algo que se le parezca, que hay que tener mucho cuidado con eso. Muy bien, eso en cuanto a la información de estadística. Aquí vamos a entrar al Rincón Médico y tengo dos presentaciones que me parecen muy interesantes. Entre ellas, una que me he atrevido a sacar mucha información de un canal de YouTube que se denomina La Reunión Secreta y que la lleva adelante el doctor José Miguel Gaona. Entonces, es interesante
porque él hace un análisis y él también tiene una participación directa en empresas de salud, pero no en empresas que manejan insumos de salud que tienen que ver con el COVID-19, por si acaso. Entonces, él hace un análisis bastante interesante con datos muy reales que él ha podido corroborar. Entonces, él vive en España y hace el primer análisis. Miren, Alemania tiene una población que es más alta que la española, tienen 83 millones de habitantes. Ellos están en el top 5 de los países con mayor cantidad de casos positivos, son 145.184 a la fecha, pero tienen apenas 4.586 casos. Digo porque él extrapola la realidad de lo que corresponde al país que es contiguo, bueno, algo cercano a ellos, que con esa cantidad de casos ellos tienen menos de 5.000 fallecidos. Y España, que tiene casi alrededor de 200.000 casos, 198.674, tiene 20.453 personas fallecidas. O sea, casi 4 veces más el número de fallecidos, pese a tener 1.2 más la cantidad de pacientes que al menos se demuestra que están infectados. Entonces, es un primer análisis a tenerlo presente. Otro segundo análisis, él compara Corea del Sur, que tiene una población de 51 millones de habitantes. 51 millones de habitantes, escuchen esto, porque esto es escalofriante en el buen sentido. Tiene 51 millones de habitantes, tiene 10.651 personas positivas. Nosotros tenemos 17 millones y ya estamos casi al mismo nivel de Corea del Sur. Pero aquí viene el detalle. Ellos tienen 234 personas fallecidas y con una información bastante valedera y bastante confiable. Nosotros tenemos en teoría 474, probablemente 1.200 y quizás en la realidad una cifra muy, pero muy importante, así que ni para mencionarlo. Entonces, él hace el análisis y lo primero sale a relucir lo que más hemos insistido desde que empezó esto, porque es algo muy obvio. Las pruebas, los test, las naciones que mayor cantidad de pruebas han realizado son las que hasta ahora presentan la mejor cantidad de números, si es que los mencionamos como números cuando se tratan de individuos, pero solo por hablar desde el punto de vista estadístico, la mejor cantidad de números en cuanto a pacientes positivos y a gente fallecida. Es importantísimo eso. Entonces, entendamos algunas cosas. Cuando yo realizo pruebas o test, ya habíamos mencionado anteriormente que tengo que categorizar esas pruebas que se denominan directas o esas pruebas que se denominan indirectas. Entonces, las pruebas directas son las que ven como el virus es ARN, ven un segmento de ese ARN y en virtud de ello categorizan la prueba. Entonces, esta prueba ideal se denomina PCR, que viene en relación con el acrónimo en inglés, que en español sería la reacción de la cadena de la polimerasa. Eso es PCR en inglés, porque es como se define allí. Entonces, la reacción de la cadena de la polimerasa sí, fue descrita e inventada por un médico que se llama Cary Vance Mullis. Él en 1993 incluso compartió un premio Nobel de Química con Michael Smith, él es norteamericano, sí, justamente por la invención de la reacción de la cadena de la polimerasa, la prueba del PCR. Entonces, esta prueba lo que trata es que amplifica o aumenta la secuencia específica de ADN o de ARN y por tanto una vez que amplifica, puede secuenciar y saber de qué se trata. En este caso específicamente se trata de delimitar perfectamente al SARS-CoV tipo 2, que es el causante del COVID-19. Entonces, esto es muy importante tenerlo presente porque los países que mayor cantidad de pruebas han realizado son los que hasta la fecha nos han dado la mejor categorización en cuanto a sus resultados. Ojo, que todo lo que tiene que ver con afectaciones y mucho más aún con el proceso de que personas mueran por un problema determinado, yo creo que debería ser la prioridad, bueno, siempre debe ser la prioridad, pero mucho más en estos casos.
Muy bien, en virtud de ello, hay otras pruebas que categorizan la producción que el cuerpo comienza a activar en el momento que está en contacto con el virus, que se denominan los antígenos. Entonces, de acuerdo a los antígenos, esas pruebas se denominan pruebas indirectas. Y hay unas que valoran lo que se denomina el antígeno M, que es el primero que aparece. Sí, perdón, anticuerpos estoy refiriéndome, anticuerpos que se denomina AGM, que es el primero que aparece, y luego también otro, y se valora el AGG. ¿Sí? Entonces, este aparece posterior. Ahora, aquí viendo lo interesante del canal de la reunión secreta que maneja el doctor José Miguel Gaona, porque él, cuando empezó este problema a hacerse gigante, y en España comenzaron ya a notarse muchos casos, el 27 de febrero, por favor, escuchemos las fechas. El 27 de febrero, él se comunica con una empresa china, pero con certificación anglosajona y alemana en cuanto a sus pruebas. Por lo tanto, las pruebas eran muy efectivas, tenían buena sensibilidad y especificidad. O sea, tenían la mayor opción de poder descartar tanto los que se denominan falsos positivos como negativos. Eso es un dato importante. Entonces, él cuando comenzó a cotizar el 27 de febrero, por mayor, el costo de cada prueba, escuchen esto, era de 1.8 dólares, menos de 2 dólares cada prueba. ¿Sí? Son pruebas indirectas que tienen menos costos que las pruebas de reacción de la cadena polimerasa, pero nuevamente, 2 dólares. Vamos nuevamente. Él cuando nuevamente se contactó con la empresa, del 27 de febrero al 31 de marzo, que había pasado casi un mes, la empresa le dijo que tenían, pero que el costo ya era de 3.5 dólares. O sea, había casi duplicado el valor por lo mismo. Ya entendamos esto. Entonces, claro, aquí se comenzó a dar un fenómeno de oferta y demanda. Y bueno, esto es lo que vaticinan y siempre hablan y comentan gente que sigue el capitalismo a ultranza, que sigue la ideología de Adam Smith, donde manifiesta que el mercado tiene que tener libertad, tiene que haber un sistema de precios que lo origina justamente esto que se denomina la ley de oferta y demanda. Pero aún así, el costo era bastante interesante. ¿Qué sucedió después? ¿Sí? Se comunican con otra empresa y otra empresa también de origen chino, pero con certificación anglosajona y alemana, ¿sí? Y esta empresa le dicen que necesitaban una buena cantidad de estas pruebas. Entonces la empresa le comunica que ellos en ese momento no tienen la cantidad que necesitan, pero que si esperaban 5 días, le podían entregar 100.000 pruebas, 100.000 pruebas a un costo extremadamente barato que iba entre 4 a 10 dólares. ¿Sí? Entonces, miren, aquí viene el detalle. ¿Por qué estoy tomando en cuenta esto? Porque en nuestro país nos ofrecieron 2 millones de pruebas, luego nos ofrecieron 200.000 pruebas, luego nos ofrecieron 10.000 pruebas extras y la verdad es que nada se ha cumplido. Y aquí llama la atención porque la gente que hace negocios simplemente es cuestión de agarrar un teléfono y saber a qué número llamar en China para poder tener la cantidad suficiente de pruebas. Entonces, cualquier cosa que nos puedan decir ahora, sabemos que ha sido negligencia, sabemos que ha sido irresponsabilidad y sabemos que ha sido estupidez de la o las personas que están manejando la salud y los que llevan adelante este gobierno. ¿Sí? Porque no es complicado uno poder llegar y acceder a las pruebas. Es más, les voy a manifestar esto. Para hacer las famosísimas pruebas de PCR, que aquí en el país, si ustedes recuerdan cuando comenzaron a comercializarse entre 220 a 320 dólares. Y es más, si ustedes pueden colocar acá, mucha gente que ustedes conocen cuánto pagaron pruebas de PCR, para que no digan que yo me invento, ¿sí? Y mucha gente probablemente pagó las pruebas entre esa cifra que yo digo, o como mínimo 150 dólares, porque yo tengo al menos información de 10 personas muy confiables
que me dijeron, doctor, yo pagué 220, doctor, yo pagué 180, doctor, yo pagué 150, doctor, yo pagué 250, etcétera. Entonces, gente muy confiable que pagó eso. Ahora, aquí viene el despropósito nuevamente. El gobierno dijo que iba a hacer que las pruebas no costaran más de $80. Hasta ahora ha sido totalmente falso. Yo hace pocos días publiqué en mi estatus de WhatsApp una capture que lo hacía Telesur, donde manifestaba el costo de las pruebas allí. Y en muchos países la prueba es gratis, en muchos países. Sí, e incluso en Colombia, para ciertas personas la prueba es gratis, como acá, en ciertos momentos. Pero la gran mayoría, las pruebas tienen que pagarla. Y el costo que colocaba en ese capture que puse yo estaba entre 80 a 120, cuando en la realidad de las cosas, y si ustedes pueden y conocen gente que ha pagado por las pruebas de PCR, la reacción de la cadena polimerasa, coloquen el valor que han pagado esa gente para que ustedes mismos certifiquen lo que yo estoy manifestando, que no es una invención ni siquiera desacreditar a nadie, sino que es la realidad de las cosas. Entonces, ni siquiera eso tuvo atención el gobierno en pedir, exigir y sobre todo buscar el mecanismo para que las personas al menos no pagaran más allá de 80 por una prueba. Pero en todo esto, en todo este barullo, como dicen en Argentina, ¿sí? Para hacer la reacción de la cadena a la polimerasa, yo necesito un equipo. Y ustedes sí saben que hay equipos que pueden hacer estudios de reacción de la cadena a la polimerasa. Y ustedes pueden, si no me creen, entrar a la página de estas páginas que venden Mercado Grande, como Alibaba creo que se llama, o la otra china también, se me fue el nombre, pero bueno, pueden entrar ahí y poner, ¿sí?, máquinas para PCR, para COVID-19, y van a ver que hay máquinas que comienzan a costar de $5,000 a $10,000, a $20,000, y si quieren manejar un flujo grande de gente, de estudios y todo eso, $200,000. Entonces, miren cómo hubiera sido posible que el gobierno mismo hubiera entregado máquinas de PCR, no solamente concentradas en Guayaquil inicialmente, o en Quito inicialmente, sino en Guayaquil, sino también en Ambato, en Cuenca, en Puerto Viejo, en Manta, en Quevedo, en Santo Domingo, ¿sí?, en Otavalo, en Ibarra, en fin, en tantas cosas. Porque hay máquinas que son accesibles a la cuestión del costo, ¿sí?, y además que la capacitación para el personal no implica necesariamente una alta gama de situaciones para que esa persona se capacite. La capacitación incluso se puede haber hecho en línea y se pudo haber hecho. Todavía se lo puede hacer, porque todavía esto no ha terminado y todavía podemos exigirle que se hagan la mayor cantidad de pruebas, por favor. ¿Por qué demoramos tanto? Sí, y a mí me parece injusto que las pruebas rápidas, sí, hay gente que las están vendiendo entre 50, 60, $80, cuando la realidad de las cosas, las pruebas rápidas, donde te puedan ver la parte sensitiva de IgG y IgM, no debería ya costar más de $25. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que decirlo, ¿sí?, porque todo ese tipo de cosas repercute directamente en la economía. Y si alguien no las dice, la verdad es que mucha gente lo paga por inocente, por miedo, porque no sabe cómo es la realidad de las cosas. Entonces, yo les sugiero, ¿sí?, que no paguen pruebas, ¿sí?, que excedan, al menos para un PCR, costes por encima de $80. Y debería la Defensoría del Pueblo ya intervenir y hacer algo dentro de esta situación. Porque esto tiene que ver con salud pública y es imposible que nos podamos manejar de esa manera. Igual con las pruebas rápidas. Hay que comenzar ya a exigir que el estado de emergencia se aplique en todos los estamentos. No solamente a los médicos que lanzan algún tipo de denuncia comentando la situación paupérrima o la situación angustiante que tienen que ver en cuanto a sus equipos de protecciones personales, en cuanto a la no realización de pruebas a pesar de presentar sintomatología de COVID-19, en fin. Entonces ya basta de esa persecución a la parte médica y por favor, vayan a hacer persecución a quien verdaderamente hay que hacer persecución, a la gente que el valor de las pruebas no las lleva adelante. Entonces, a mí me parece interesante haber tenido este criterio desde España, ¿sí?, para que ustedes vean cómo todo en el mundo está conectado y cómo la irresponsabilidad, negligencia, la falta de un poco de inteligencia de las personas que dominan nuestro gobierno hace que estemos como estamos, ¿sí? Y bueno, el problema de todo esto, y a uno sí lo irrita,
es que cada error que tiene el gobierno lo paga la gente con sus vidas. Ese es el detalle. Porque si el error y la estupidez de ellos, si solo costara dinero, doliera. Pero cuando cuestan vida, duele 10.000 veces más. Y esas son las cosas que a uno le irritan. Muy bien, eso era un artículo. Y acá hay otro artículo bastante interesante, que es una reflexión del doctor José Páramo Hernández. Él es presidente de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia, ¿sí? Yo creo que es importante leerla y que ustedes lo tengan presente. Hemos hablado mucho y creo que el audio de unos médicos italianos, o sea, con acento italiano, hablando en español, comienzan a hablar de lo que también puede producir el COVID-19 en cuanto a estas afectaciones que tienen que ver con microtrombosis, etc. Entonces, es interesante entender la postura y sobre todo lo que está poco a poco comprendiéndose en lo que tiene que ver con el COVID-19. Yo todos los días lo repito, el COVID-19 es una gran escuela de enseñanza y aprendizaje y todos los días estamos aprendiendo algo nuevo y todos los días nos toca retroalimentarnos, nos toca evaluar, nos toca también ahondar en las investigaciones. Entonces, escúchenme lo que les voy a leer. La sepsis, que es una complicación de las enfermedades infecciosas, sobre todo bacterianas, que se asocia con una actividad de la coagulación caracterizada por aumento de la generación de trombina y disminución de las defensas naturales, como son anticoagulantes del organismo. La trombina es una enzima de la coagulación que convierte el fibrinógeno en fibrina, ayuda a hacer eso, la cual se degrada por otro sistema de defensa, denominado sistema fibrinolítico, con formación de un producto de degradación que se conoce como dímero D, ¿sí? Entonces, entiendan esta palabra del dímero D, entiendan la palabra ferritina, ¿sí? Y entiendan las palabras interleuquinas, sobre todo 6 y 1, porque esos valores en personas que entran a ser críticos, severos a críticos, y comienza el panorama a ser bastante complejo, comienza a dispararse, se dispara. Entonces, en los últimos años se ha acuñado el concepto de inmunotrombosis para describir la interacción entre el sistema inmune y el sistema de coagulación como respuesta a la infección por microorganismos, para evitar su propagación. Cuando se activan indiscriminadamente estos mecanismos como consecuencia de una infección sistémica, se produce el cuadro denominado coagulación intravascular diseminada, que nosotros la conocemos con las siglas de C y D, ¿sí? Caracterizada por la presencia de depósitos masivos de fibrina en la circulación, lo que conlleva daño orgánico y empeora el pronóstico de los pacientes. Diversos estudios han demostrado un nexo entre la severidad de la coagulopatía, la disfunción orgánica y la mortalidad en pacientes con sepsis. O sea, eso ya está establecido completamente. La actual pandemia provocada por el coronavirus COVID-19, sí, se denomina SARS-CoV-2 el virus y desencadena al COVID-19 la enfermedad, representa un buen ejemplo de infección vírica asociada a una respuesta inflamatoria sistémica y activación de la coagulación en los pacientes sintomáticos que ya son severos a muy complicados, ¿no? Si bien, como se ha señalado anteriormente, la coagulopatía intravascular diseminada es una complicación reconocida de las infecciones bacterianas, la infección por coronavirus también puede causarla y condicionar fenómenos trombóticos en diversos territorios y se ha descrito, por ejemplo, episodios de isquemias, incluso en los dedos de las extremidades inferiores, que pudieran ocasionar gangrenas. ¿Qué significa esto? Lo que hemos manifestado, la afectación por el virus, por el SARS-CoV-2, ¿sí? Que tiene dentro de sus células dianas, sobre todo cierto tipo de célula a nivel alveolar, activa una cadena inflamatoria que comienza en algunos casos a ser tan incontrolable que comienza a producir afectaciones a nivel de la vía respiratoria que se convierten en neumonías, bronconeumonías, neumonitis, entre otras cosas. Entonces, aquí, a pesar de que el origen es viral, se puede complicar con origen bacteriano o concomitantemente con origen bacteriano, y por ello en algunos pacientes no es nada raro que se comiencen a dar estos fenómenos.
Ya lo habíamos manifestado anteriormente y hemos comentado incluso que para determinados pacientes las terapias que se utilizan van a tener que ir pensando también en estos problemas de coagulación intravascular diseminada, pensando también en la utilización de antiinflamatorios muy potentes, como el caso de corticoides, y pensado también en que cada individuo que se enferma es un universo de posibilidades que aparece, ¿sí? Cada individuo que se enferma es un universo de posibilidades que aparece. Me gustó esa frase y la voy a poner acá para más tarde pasarla en otra cosa, ¿no? Y lo pongo rapidito. Creo que vino por la inspiración de haber dicho las cosas al gobierno, me parece, pero bueno, ahí está. Entonces, es interesante el artículo, pero más interesante que ustedes entiendan que este tipo de fenómenos, primero, no se va a dar en toda la población. Segundo, se va a dar en ciertos pacientes que llegan a tener una afectación de tipo, de característica, ¿sí? Característica que se llama ya grave y van a ser con complicaciones. Entonces, ya entendiendo esa situación, podemos nosotros saber que cada paciente va a tener una estructura terapéutica que va nuevamente a ser quizás modificable dependiendo de factores, ferritina, dímero D, interleuquinas, cómo están presentes, en fin, un sinnúmero de rastros, incluso también la saturación, la presión de oxígeno, cómo está, en fin, un sinnúmero de rastros, un sinnúmero de elementos, un sinnúmero de denominadores que de una u otra manera hacen que uno, desde el punto de vista terapéutico, pueda tomar adelante el camino. Entonces es importante aquello. Y entre más se conozca la posibilidad de que uno pueda aplicar medidas, pueda aplicar medicina, también es interesante, porque de una u otra manera nosotros podemos saber a qué pacientes iría la complicación mayor y en cuáles tenemos que meter más dedicación, mayor cantidad de posibilidades en el orden de la medicina que utilicemos, ¿sí? Y obviamente mirar los signos y criterios que tienen que ver con esto de los cuadros que comienzan a complicarse. Perfecto, eso era importante que yo tenía que darles acá el día de hoy. Y tengo, bueno, en bulos, la verdad hoy día no ha habido nada de bulos. Bueno, sí hubo uno por ahí, pero no le presté tanta atención hoy día, porque como hoy día fue un día de lluvia acá en la ciudad de Puerto Viejo, decidimos con la familia bañarnos en la terraza y creo que ha sido de las cosas más interesantes que ha tenido la cuarentena. La verdad que revitaliza, energiza y uno se siente conectado con la naturaleza, el hecho de poderse bañar bajo la lluvia, sobre todo acá en la costa que el agua no es tan fría. Obviamente en la sierra más bien es un pecado, es como un castigo uno colocarse bajo la lluvia, pero en cambio acá sí se siente como una bendición y la verdad eso se disfrutó mucho en la tarde. Entonces las personas que les cayó agua y tienen un sitio para poder recibir algo del agua, yo creo que sí pueden llenarse de buena vibra, llenarse de buena energía y eso influye hasta en el sistema inmune, por si acaso, ¿no? Sí, porque mucha gente anda preguntando, doctor, para el sistema inmune, ¿sirve tal cosa, sirve tal cosa, sirve tal cosa? Lo primero es tener salud mental, lo primero, salud mental, y ahí el resto de cosas, una buena alimentación muy equilibrada, ¿sí? En teoría llegan todos los micronutrientes adecuados, así que no se necesitaría nada extra mientras existan estos parámetros. Salud mental, una buena alimentación, ¿sí? Que es lo importante en todo ello. Muy bien, y luego voy a leer algo que comunica la Asociación Ecuatoriana de Medicina Familiar y Comunitaria Integral, en el cual ellos se manifiestan y se unen al movimiento Ni una bata menos, que pide garantizar la bioseguridad para el personal de salud y que estarán atentos y vigilantes del proceso a nivel nacional, ya que ellos van a evidenciar que se cumpla por el bien de todos y en especial de la población ecuatoriana. Entonces, un fuerte saludo a la Asociación Ecuatoriana de Medicina Familiar y Comunitaria Integral, porque me parece que esa iniciativa de Ni una bata menos en relación a la cantidad de personal de salud en general, médicos, enfermeras, auxiliares, incluso dentro del personal de salud también tenemos que darle un espacio a los choferes, incluso guardias, todos ellos porque integran una sola logia que de una u otra manera hace posible de que uno pueda precautelar o luchar a favor de la salud de todos los ecuatorianos y en general en cualquier parte del mundo en favor de la población. Entonces, Ni una bata menos busca es que el personal de salud se exponga
lo menos posible sin el equipo de protección personal necesario. ¿De acuerdo? Porque solamente el Colegio Médico del Guayas, que es el único que está transparentando esto, ya informa que están fallecidos al menos más de 80 colegas médicos. Me imagino que el número de licenciados ya está rondando 10 licenciados de enfermería. No conozco el número de licenciados de radiología o de laboratorio clínico. Si alguien lo sabe y lo puede transmitir la información, sería bueno conocerlo. Muy bien, esto en cuanto a lo que yo quería presentarles. Y ahora vamos a ver la interacción que ustedes tienen acá a continuamente. Aquí el doctor Carlos, espero no decir mal el apellido, Pinascocropi, ha escrito algo. Dice, él es un médico especialista desde la República Argentina, trabaja en Santa Fe, en el Hospital JB Iturraspe, ¿sí? Bueno, quiere compartir una información, perfecto. Nos hemos de comunicar con el doctor, muchas gracias por aquello. Un saludo a Argentina, un saludo a la gente de Santa Fe y a la gente del Hospital JB Iturraspe, ¿sí? Muy bien. Acá las personas que se conectan e interactúan con nosotros, vamos a dar paso a aquello y vamos a ver qué se manifiestan. Marcela Cristina, a ver, vamos a empezar acá. Marcela Cristina Escudero también manda saludos y cariños desde Argentina, gracias. La verdad que viendo las cifras de Argentina, al menos hasta ahora, lo están haciendo bien. Ojalá que no se descuiden, que la gente no se confíe, porque ese es el otro problema, ¿eh? Cuando a una población le dice lo están haciendo bien, al otro día todo el mundo sale disparado a ver qué hace. O sea, como que dicen lo estamos haciendo bien, ya se acabó la cuarentena. No, el lo estamos haciendo bien significa que las cosas que se han realizado hasta ese momento se han hecho dentro de lo posible, de lo mejor. Y habría que seguirlas haciendo de la misma manera. Marcos Menéndez nos dice saludos, bendiciones, muchas gracias por tan importante aporte a la ciudadanía, no tiene que. El doctor Genes Javier Alarcón Cedeño, éxitos, gracias colega. Ampari Arteaga saluda. Alexandra García Cebo manda saludos compañeros desde Quito, un fuerte abrazo, sigue adelante. Saludos a la gente en Quito, ¿sí? Ellos también soportaron un gran aguacero, si mal no recuerdo, el día de ayer o antes de ayer, ¿sí? Ojalá que no hayas afectado. Jairo Cruz, saludos desde España, dice, ¿tiene alguna información sobre África? Porque no he escuchado nada de ese continente que pasa. La verdad, yo hace 3 días hice un pequeño análisis de África y si hay preocupación por todo lo que pueda ocurrir, por incluso el número de camas hospitalarias de unidad de terapia intensiva que tienen ellos, que es significativamente menor a lo que puede haber en Europa, en Estados Unidos e incluso en Latinoamérica. Pero si es que el día de mañana nos reunimos, prometo traer información de África, a ver cómo les está yendo por allá, ¿no? Voy a anotar acá para no olvidarme. Ya saben que la mente es frágil y a esta edad un poquito más. Mirna Enríquez Villamar dice, si es verdad, asumo que algo de lo que dije era verdad. Capaz que eran las pruebas de laboratorio, entonces hubiera sido importante que alguien que hubiera tenido algún conocido hubiera manifestado cuánto costaban las pruebas, porque verán, miren los datos que dimos sobre las pruebas de laboratorio para que vean cómo la medicina, que si bien es cierto, debería, para la gente que nos dedicamos a la medicina, servir de nuestro vehículo de manutención de nuestra familia, pero peores en momentos como estos se debe de convertir en un sistema de lucro exagerado y que perjudica al resto de la gente. No, Jennifer Moreira manda unos aplausos, gracias. Richard Pinargota Jr. Dice completamente de acuerdo. Tras ser el país con mayor número de casos en Latinoamérica en relación con sus habitantes, tienen el descaro de aprovecharse en cobrar la prueba y hacerla el costo más grande de la región también. Eso es verdad. ¿En qué se piensa este gobierno que no sea lucrarse ellos mismos hasta la situación así? Aunque la cuestión del laboratorio es la parte privada. Ahí, en teoría, el gobierno no se lucra, pero el gobierno sí es culpable en no buscar los mecanismos para que las pruebas sean al costo que ellos dijeron que iban a hacer. El PCR máximo $80, ¿sí? Y estas otras pruebas que no deberían costar, desde mi punto de vista, más de $25 a $30, o hasta menos incluso, ¿sí? Jennifer Moreira agradece. José Roberto Rodríguez Lord manda saludos. Benny Rodríguez Moreira dice, o sea que no cree en sí que todos los pacientes no le va a dar. No entendí bien esto. Dice, o sea
que no cree en sí que a todos los pacientes no le va a dar. ¿Qué no creo y qué no le va a dar? ¿Qué será? Me imagino, a ver, me imagino que debe ser de... A ver, yo creo que los pacientes que se contagien, y ya sabemos, el 80% de ellos no van a tener un cuadro severo, ni muy complicado. Van a tener un cuadro leve. Y nuevamente recuerden, un 30% será sintomático, o sea, no tendrá nada. Dentro de este 80%, si quitamos el 30%, el resto de gente tendrá un cuadro muy similar a un cuadro gripal, o acá en la costa, lo que hemos pasado por dengue, un cuadro parecido al dengue. Ojo, que eso tampoco deja de ser muy leve que se diga, pero frente a otras complicaciones sí es leve, ¿sí? Entonces, eso sí hay que entenderlo. Entonces, este cuadro que yo tengo de la relación del cuadro de presentación que puede tener en los casos leves, lo interesante es que eso puede ser tratado con medicina, y con medicina que es de fácil acceso, a eso nos referimos. Obviamente que ya cuando se complica el cuadro, primero la medicina que utilizo no es de libre acceso, no la venden sin receta, y aunque la quisiera comprar, no tengo los lugares para comprarlos, porque intenten comprar estos fármacos que son de biología molecular, no lo venden en ningún lado, aunque te lo vendan en 300, 500, en $1000, y aunque la gente pudiera tener el dinero, que no todo el mundo lo tiene, no hay lugar donde lo puedas comprar. Ese también es el otro detalle. Y en teoría, hay unidades del Seguro Social que los tienen, pero se les terminan, y hasta que los vuelvan a tener, hay una ventana que no hay, y de pronto en esa ventana hubo una persona que lo necesitaba, y por culpa de eso, ¿sí?, esa persona pudiera llegar hasta fallecer. O sea, hay que ver todas las cosas. Nuevamente, estamos en una emergencia sanitaria y las cosas tienen que moverse en relación a la emergencia sanitaria. Es una guerra, y en una guerra ustedes saben cómo tienen que moverse en todos los frentes, todos los estamentos. Entonces, esa descoordinación que hay entre el gobierno central, los gobiernos provinciales y locales, que a veces no se entiende para qué lado va uno, para qué va el otro, en fin, hace que esa descoordinación se pague con lo más preciado que hay, que es la vida. La salud primero y la vida después. Muy bien, acá nos escribe Livia Rosa, manda saludos. Ella escribe desde Nueva York. Se ha unido Diana Mera, se ha unido Artiaga Mastarreno Cecibel, se ha unido el doctor Washington Vázquez Sancán desde la ciudad de Jipijapa. Él es concejal de allá. Sabemos lo duro que la están pasando por allá también, un fuerte abrazo. Sabemos que las cifras que allá manejan no se parecen nada a lo que ocurre. Incluso, por ejemplo, acá en Manabí, en teoría hay 3 cantones que manejan en la escala nacional cifra 0 de contagio, que es Jama, Pedernales, y creo que Puerto López solo maneja un caso. El alcalde de Puerto López se ha manifestado y dice cómo es posible que manejen eso si de lo que antes aquí fallecía por semana una persona, ahora están falleciendo entre 3 a 5 personas o más. Entonces, si no me creen a mí, el Twitter del alcalde lo ha publicado. Así que, bueno, difícil entender ese tipo de cosas. Se ha unido Diego Zambrano, Silvia Costa manda saludos. Liz Bermello también. El doctor David Javier dice, buenas noches, gracias por su aporte. ¿Sabe si se está llevando algún estudio investigativo a nivel de país sobre el COVID-19? Clínicamente no lo sé, pero en la parte imagenológica estamos haciendo un estudio, yo como imagenólogo no participo en el estudio directamente todavía, pero se está llevando un estudio multicéntrico ya para ver la escala de valoración en cuanto a la afectación de las imágenes de tomografía en los pacientes con COVID-19. Ya hay una escala para clasificar a los pacientes en leve, moderado a severo, ¿sí? Y dentro de los moderados, a colocarlos entre moderados intermedios y moderados de otra escala. Entonces, a nivel de imágenes, sí, y es un estudio ya que desde Guayaquil, Quito, ¿sí?, estamos coordinando para ver si Puerto Viejo, Manta también pueden entrar, se está llevando como tal. En la parte clínica, asumo yo que también la parte de los infectólogos, epidemiólogos, de pronto médicos internistas y por qué no inmunólogos podrían, y estadistas también, ¿no?, en general, pudieran estar llevando algún tipo de estudio multicéntrico ya con la terapéutica, que también es interesante aquello. Sí, de mis conocimientos someros, en cuanto a la terapéutica, veo que grupos de terapistas intensivos ya tienen algunas escalas de valoración y saben a qué pacientes sí hidroxicloroquina con combinación acitromicina, a qué pacientes sí solo hidroxicloroquina con colofase, a qué pacientes sí otro tipo de medicina, o a qué pacientes sí incluso aumentar los biólogos moleculares, este tipo de biología molecular. Muy bien, entonces todo eso tengo entendido que
No sé si ya extrapolado a otro nivel se lo está llevando, pero al menos localmente, por las conversaciones que ellos han tenido, sí sé cómo se ha ido manejando aquello. El doctor Carlos Pinasco Copri, perdón si digo mal, salude y despídase porque es mi hija. Hola, diga. Hola. Ya, chao, vaya para allá, que estoy hablando. Entonces, el doctor Carlos Pinasco Cropi, espero no decirlo mal, manda saludos de Santa Fe. Me dice que le envíe las horas de las próximas conferencias. Nosotros las estamos realizando a las 20 horas de Ecuador. Sí, váyase allá. 20 horas de Ecuador, que son las 22 horas de Argentina, ¿sí? Para que tenga el conocimiento sobre ello, ¿no? Muy bien. Benny Rodríguez, ya, era sobre el coronavirus. Sí, era lo que habíamos manifestado en cuanto al coronavirus y en cuanto a la afectación que hay. Obviamente que mientras mayor cantidad de población haya, existe lo que se denomina la inmunidad de rebaño, este tipo de inmunidad que se genera y que hace que de pronto pueda contenerse. Pero el costo en vidas, el costo en saturación hospitalaria es demasiado alto, que salvo que pase algo como lo que pasó en Guayaquil, creo que cualquier población no lo haría, lógica o conscientemente. Vivi Romero dice, buenas noches, creo que fue la mejor decisión en cancelar el inicio de clases, aunque creo que no es muy adecuado. ¿Qué opina usted? Claro. A ver, mucha gente pensaba que mantener el inicio de clases y dar chance a que los niños se contagiaran siendo lo menos susceptibles era una buena idea. Pero eso iba a explotar la curva de casos y probablemente la cantidad de personas mayores que se iban a contagiar hubiera sido incontrolable. Entonces, sí, lo mejor era mantener eso. Es más, casi todos los países que entraron con cuarentena también entraron primeramente con suspensión de clases. Manuel Alberto dice, felicidades por el programa, pero dentro del mismo explique que el personal de imagenología también es importante en esta pandemia y que se nos proteja y se hagan pruebas en general. Manuel Alberto, yo siempre recalco eso. El personal de auxiliares en general, los licenciados de laboratorio clínico, los licenciados de radiología, son personales muy expuestos y tienen que tener su equipo de protección personal de acuerdo a lo que están haciendo. ¿Sí? Obviamente que los que están en mucho más primera línea son las personas que se encargan de sacar la prueba, porque ellos tienen que hacer hisopado y muchas veces el hisopado produce que inconscientemente el paciente tosa o hasta pueda tener una sensación de vómito, ¿no? Puede tener arcadas, en fin, y eso puede generar que muchas micropartículas salgan. Entonces, esta gente de ley que tiene que tener eso. Y las personas que hacen tomografía, rayos X. En rayos X y en tomografía es muy común que uno, cuando toma el estudio, diga al paciente, por favor, inspire profundo y contenga el aire. Entonces, en una persona normal puede inspirar profundo y contener el aire un tiempo determinado, pero un paciente con COVID-19 comienza a tener limitaciones pulmonares, es imposible que lo haga sin que después no tosa, porque no puede controlarlo. Entonces sí, lo hemos manifestado a Manuel Alberto y consideramos efectivamente que el personal de imagenología, como otros más, como el personal que está haciendo limpieza por si acaso, también es importante que tenga su equipo de protección. Beine Rodríguez Moreira dice, muchas gracias por la respuesta y dedicar tiempo para aclarar tantas dudas que tenemos. Un gusto. Félix Cedeños Vélez dice, el Carmen reporta 20 casos, pero la realidad es otra. Y yo sé que la realidad es otra. Y comprobado, comprobado. Porque nosotros tenemos el conocimiento de personas que se han hecho la prueba ya en la casa, o sea, de forma casera, han dado positivo y no están dentro de las estadísticas. ¿Sí? Eso comprobado. Ahora la doctora Paola Cecilia Díaz Moreno se ha unido, ¿sí? El doctor nos pide unas imágenes, ya doctor, le iré pasando de las que tenemos por acá. Gemma López Marcillo, Jean-Pierre López Ortega, Paulina Santander, Leonardo Daniel Molina Vélez, el doctor de Chone, un saludo para Chone, y vamos a ver si no se me queda acá algo fuera de todo esto. A ver, déjenme ver acá, si algo se me escapa. No, parece que no. Déjenme ver acá. La licenciada Verónica Alcibar Cedeño dice, no olvide a los biólogos moleculares. Por supuesto, perdón si atenté contra los biólogos moleculares, pero la verdad que sí, hay que hacer la puntualización, está en primera línea. Los biólogos moleculares se encargan de la manipulación de muestras, en fin, por supuesto que sí, sin lugar a dudas que los biólogos moleculares entran de ello. Déjenme ver si algo más se me escapa. No, yo creo que todo
lo que tenía que mencionar y a las personas que habían colocado algo, lo he dicho. Bueno, no queda más que agradecer la gentileza de que ustedes se puedan unir a estas, a estos videos que no buscan y no tienen otro fin a no ser que llevar adelante información de carácter más científico médico, de destruir bulos, fake news, todo este tipo de cosas, y de una u otra manera mostrarles los mecanismos. Miren, hay mucha gente que yo siempre he estado en contra de eso, mucha gente que critica y critica, pero no ofrece ninguna alternativa. Y si ustedes ven mis videos, yo siempre que hago la crítica les digo cómo pueden hacer. ¿Sí? Desde el principio, me acuerdo del principio, digo, a ver, hagamos una aplicación por el celular, en el cual, hagámoslo como China, una aplicación que te califique tu posibilidad de estar contagiado y que te visualice el lugar por donde tú te desenvuelves o te desarrollas en el transcurso del día. Y en relación a ello, por una Big Data, ¿sí? Poder tener una idea de qué persona estuvo expuesta y qué gente pudo haberse contagiado y tener un control más preciso. Desde el principio dijimos las pruebas rápidas que hay que traerlas, que hay que intentar lleguen la mayor cantidad. O sea, yo creo que soluciones siempre se han dado y siempre yo he buscado de una u otra manera dar ese tipo de cosas. Y si no, lo bueno es que tengo los videos todos grabados, así que nadie podrá decir que este tipo solo viene y acusa y ve el problema y todo esto, porque yo también miro la solución, veo por dónde tenemos que ir y hacia dónde tenemos que apuntar. El problema es que acá tenemos un Estado obtuso que no sé a dónde está mirando, no sé con qué intereses y no sé qué le interesa realmente, pero pareciera que la salud estuviera en un quinto o sexto puesto en la posición de prioridades. Pero bueno, en definitiva era un pequeño comentario y agradezco la presencia de cada uno de ustedes. Espero que puedan tener una agenda de actividades el día de mañana. Espero de corazón que pese a todo lo puedan estar pasando tranquilos en sus casas, ¿sí? Y se va a venir un mes nuevo. Las preocupaciones de la parte económica van a dispararse nuevamente. El gobierno tiene que garantizar que darle un alivio a todas las familias, siempre lo digo, ¿sí? Y mucho más también ahora a las personas que no tienen alimentos. Si ustedes pueden ser solidarios con la gente cercana a ustedes que no tienen alimentos, es el mejor momento para hacerlo. Dicho esto, espero que puedan pasar bien. Los mejores deseos, un abrazo fuerte, solidaridad para las personas que han perdido familiares en esta guerra contra el COVID-19 y mucha templeza y muchas condolencias también. Y dentro de todo, las mejores vibras para cada uno de ustedes. Cuídense, si Dios lo permite, el día de mañana podremos quizás estar por acá. Y bueno, los mejores de los deseos. Chao.